presentan P1. Conoce Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. Pauni, www.pauni.com.ar. Citroën. Bienvenidos a P1. Cuando estuvimos en Estados Unidos, recorrimos el mundo NASCAR, el mundo Indy, y nos quedaron un montón de cosas para contarle. Una de las que prometimos era ver cómo es el auto de NASCAR, uno de los autos más seguros del mundo, probablemente el auto con techo más seguro del mundo. Claro, porque Diego habla especialmente de la velocidad que van los autos en los circuitos superóvalos a más de 300 km por hora. Hemos visto golpes realmente muy duros y los pilotos prácticamente no tienen lesiones. Bueno, fuimos a tres lugares fundamentales para analizar en el principio del programa. El Hall of Fame, ahí en Charlotte, en el centro de Charlotte, para analizar, digamos, cómo se trabaja la parte de seguridad, cómo se analiza, cómo se diseña el auto. Y además en Bristol, en el mismo circuito, encontramos un auto en el cual nos podíamos meter adentro, Diego, y ver bien grandes partes de la jaula y de la célula de seguridad donde va sentado el piloto. Los invitamos a ver esta primera parte del auto de NASCAR, uno de los autos más seguros del mundo, aquí en P1. Aquí tenemos un Chrysler 300B de 1956 y lo que se refleja continuamente en el Hall of Fame de NASCAR es la comparación del auto de calle, el stock car, como hablan aquí en Estados Unidos, la comparación con el auto de calle y el de carrera, prácticamente igual en esa época. Fíjense que simplemente estaban los caños de la jaula que se introducían en el auto que salía de fábrica. Era un auto sin nada de aerodinámica, con el parabrisas original, con toda la estructura de chapa de hierro, de chasis, exactamente igual que salía de fábrica, y se adaptaba simplemente a la seguridad, la butaca de carrera, y se iba a la pista. Muy similar a lo que sucedía en esa época en la Argentina. Fue avanzando la tecnología y aquí tenemos un Pontiac del 92. Bueno, ya sí comenzaba a aparecer un auto de carrera con una estructura mucho más trabajada, la butaca. Habían retirado aquí el tema de la ventanilla, ¿sí? Los pilotos aquí ingresaban siempre ya por la ventanilla, a diferencia de aquella época, ya comenzamos a llegar en el avance de la NASCAR a lo que era un auto habitual. Ahora nos vamos a ver un Toyota Camry, ¿sí? El de calle y el de carrera. Fíjense que el auto de carrera es aproximadamente entre 8 y 9 centímetros más bajo que el auto de calle, especialmente en la parte del capot. En el techo es apenas 5 centímetros más bajo, pero sí sorprende lo mucho más largo que es un auto de NASCAR de pista con respecto al auto de calle. Y realmente es fantástico ver la diferencia porque es parte importante del marketing, de ver que el auto lo llevan a la pista, mantener el formato de la trompa, ¿sí? No dibujar con curvas redondas y desaparecer. La parrilla, por más que sea un dibujo, la parrilla del Toyota Camry se mantiene en el de carrera. Y miren lo que encontramos en el stand de Toyota también, el auto de Kyle Busch desarmado, de modo tal que se pueda ver cómo funciona, cómo es la estructura de un NASCAR. Es una estructura de caños, en esto se asemeja al TC, es un auto hecho pura y exclusivamente con caños. Tiene una placa de disipación de los golpes laterales monstruosa, muy voluminosa, de espuma, que se ve claramente desde este costado. El auto está hecho para exhibición, por supuesto tiene un acrílico para ver los caños dentro de la jaula. El motor, como sabemos, tiene inyección desde hace algunos años, pero disfrazada, está dentro de un carburador, los inyectores dentro de un cuerpo del carburador, por mantener la tradición nada más. Y miren esta distancia entre las poleas de distribución, las correas y el frente del auto. Esto es lo que hace que el auto de NASCAR, cuando choque, se arrugue todo, y el auto disipa mucho la energía al momento en que le llega al piloto el impacto. Tacho recuperador de aceite, atrás del piloto, dentro del habitáculo. Y el tanque de combustible atrás. La carga del etanol americano que siempre destacan y las tuberías. Cuando paran en carrera, muchas veces uno ve que le ajustan la suspensión a los autos de NASCAR. ¿Saben cómo se hace? Miren, acá está. Una pieza hecha especialmente para tener la forma de este caño es la que afloja
o endurece la suspensión y entonces le ablandan la espiral o le apretan en la espiral, se cambia la puesta a punto del auto, ajustándolo a medida que se va engomando una pista, se va poniendo más caliente, más sucia y también por supuesto que se van vaciando los tanques. Y miren un detalle también del habitáculo, este espacio está completamente abierto porque es para extricar al piloto en caso de accidente grave que tenga que sacarlo por el techo, como ha pasado varias veces y lo hemos mostrado incluso en P1 cuando hicimos el informe de los habitáculos de los autos de otras categorías del mundo. ¿Y si la realidad fuese lo más emocionante que pudieses imaginar? Nuevo Peugeot 3008. Nunca un SUV llegó tan lejos. Conoce Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, Argentina. Pawny, la fuerza de la mayoría. En Argentina, 6 de cada 10 tractores son Pawny. Pawny, www.pawny.com.ar. Nuevo Citroën CLG. Disfruta del espacio que te mereces. Citroën. Bueno amigos de P1, estamos cumpliendo un sueño. El equipo Joy Gibbs Racing, mediante un agradecimiento realmente a Toyota Argentina, nos ayudó con la gestión para entrar al equipo ganador de justamente el fin de semana que visitó P1 en Bristol con Kyle Busch. También se llevó la victoria en la serie Xfinity y es un sueño estar con un auto de NASCAR en el estudio que tiene preparado Joy Gibbs Racing, especialmente para estos temas. Tenemos un auto de NASCAR a nuestra disposición para analizarnos junto con Diego Sorrero. Arranquemos con datos básicos. Pesa 1.540 kilos, un auto de NASCAR es bastante pesado y una particularidad. Hacen dos tipos de chasis para toda la temporada, especialmente porque los óvalos son diferentes, no hay un solo tipo de óvalo, hay largos y cortos. Para Bristol o para Martinsville logran chasis con mucho downforce, modifican las trompas para que ahí el auto no necesite ir rápido, sí necesita traccionar bien y tener buen tránsito en las curvas. Lógicamente, para pasarse a Talladega o a Daytona, ahí sí fabrican chasis que son apenas diferentes, pero que van mucho más rápido. Las trompas cambian totalmente, es mucho más bajo esta parte para tener una mejor penetración en el aire. Por eso es la diferencia de los dos tipos de chasis que utiliza NASCAR, un equipo de NASCAR durante toda la temporada. En aproximadamente 10 días logran en serie la forma, la carrocería de un auto de NASCAR. Como usted sonará y escucha, es de chapa. Tienen que amoldar cada sector, cada parte del auto a el diseño según el reglamento. ¿Por qué digo esto? Porque hay 30 moldes para lograr chasis diferentes y cada molde está separado en 3 colores, rojo, azul y verde. ¿Por qué es esto? Porque hay una tolerancia. Ahí es donde la ingeniería, el diseño de cada equipo puede jugar, pero como ustedes verán, es muy atado el reglamento de NASCAR, por eso van tan parejos aerodinámicamente.
Se permite en algunos lugares un trabajo un poco libre, y lo podemos ver ¿por qué? Porque entra un dedo en algunos lugares, por ejemplo, y en otros no entra absolutamente nada. Por ejemplo, en el techo. No hay ninguna tolerancia, casi, muy poquita, apenas milímetros, en cambio sí lo hay en el ancho de la carrocería en ciertos otros lugares. Esta es la plantilla que se baja para ver la forma del auto en la técnica en cada uno de los autódromos. Y por ejemplo, la trompa tiene una plantilla distinta, acá podemos verla. Vista de frente, el auto tendría que estar de aquel lado, esto se coloca y se mide que la curvatura de la trompa y la parte baja de la trompa sea exactamente como dice el reglamento. Mantienen una forma unificada todos los modelos en este aspecto, con pequeñas variantes respecto al diseño de la trompa de cada marca, Ford, Chevrolet o Toyota. Oh, trouble! Dillon gets turned around into the middle of the pack. En 1994, luego de estudios aerodinámicos de la NASCAR, tras algunos accidentes, cuando los autos se ponían en marcha atrás, que levantaban vuelo literalmente, se aplicaron los flaps, ¿sí? Que es algo que se ha dicho cuando las categorías argentinas necesitan correr en Rafaela. En la NASCAR tienen estos trabajos, este es un flap, ahí está el otro. Cuando el auto gira a 140 grados, se abren los primeros flaps, o sea, cuando el auto está derecho, 180 grados sería bien al revés. Ya en 140 grados, cuando el auto viene despistado en trompo, empiezan a abrirse los primeros flaps. Y cuando está en 180 grados, o sea que viene marcha atrás, y el alerón trasero hace como ala invertida y el auto va a levantar vuelo, se abren el resto de los flaps. Hay dos aquí adelante, aquí en la parte interna están los flaps, exactamente, están marcados los flaps, que se abren uno a 45 grados, que está a 45 grados por sobre el techo, y el otro es un gran rectángulo también en el techo. Entonces, cuando el auto va a marcha atrás, usted verá por televisión que automáticamente, todo por una cuestión aerodinámica, por eso es excelente el estudio aerodinámico que tiene el auto, simplemente físico, porque es física lo que sucede ahí, cuando el auto gira según los grados que va a marcha atrás, comienzan a levantarse estos flaps y lo tratan de tener en el piso. A veces no basta. Recordarán el accidente de Carl Edwards en aquel toque con Brad Keselowski. Por más que se activaron los flaps, iban a más de 300 km por hora y el auto levantó vuelo. Pero es una gran medida de seguridad para correr en un óvalo. ¿Es parte fundamental de la estructura? El parabrisas. Está hecho de Lexan, que es una especie de policarbonato que es aplicado a las cabinas de los helicópteros y algunos aviones más pequeños. Es realmente resistente. ¿Y por qué decía que es parte de la estructura del chasis? Porque tiene nervios. Tenemos un nervio aquí fuerte de metal, otro por aquí, y aquí en el medio hay un sostén del parabrisas que es sujetado por la jaula. Tiene que soportar muchísima presión. Son autos que van a 330, 340 kilómetros por hora en algunas competencias como Talladega y Daytona. Por eso este material es fundamental. Fíjense que va atornillado. Y esto de los sostenes de los nervios, una parte fundamental en la estructura de la forma de la carrocería de un auto de NASCAR. Este auto es icónico, pero ¿saben qué? Para un tema de seguridad. Lo manejaba Wendell Scott en el Talladega en 1973. Es un Mercury del 71. Corrieron 60 autos en aquella carrera y tuvo un accidente que fue impresionante. Le costó 6 semanas recuperarse, salvó su vida. Pero a partir de ese momento, todos los autos de NASCAR comenzaron a tener este tipo de estructura. Estábamos hablando del 1973. Este auto, por eso está en el Museo de la Copa Winston, este auto marcó un hito para que todos los autos luego estuvieran equipados con esta jaula, esta protección lateral para soportar el choque más temido en el automovilismo mundial, y luego fueron mejorando para llegar al auto de hoy. Pero siempre es marcado este Mercury del 71 como un ícono en la seguridad de la NASCAR. El trabajo en la célula de seguridad donde va sentado el piloto es realmente magnífico, muy similar a lo del DTM, ¿sí? En Europa lo que ha logrado el Stock Car brasileño
en Brasil, van muy protegidas las piernas y la parte de la cadera para el impacto lateral. En la NASCAR se va a más de 300 km por hora en los óvalos rápidos y un impacto de este tipo es realmente dañino para el cuerpo humano. Hace aproximadamente 2-3 temporadas han introducido el tema del visor, toda la parte digital, los relojes y demás, ya lo tiene en digital el piloto, es algo que se destaca, se ve en las carreras nocturnas de NASCAR, es algo fantástico. Sorprende el tamaño del espejo retrovisor. Igualmente en las competencias de 70-80 uno veía que los espejos llegaban casi por la mitad, o sea, ocupaban la mitad del habitáculo. Ahora lo han achicado, pero siguen con excesivas medidas. ¿Pero por qué? Porque en un óvalo se va tan rápido y el piloto tiene que ver por dónde va el rival que viene detrás. Si va por el medio persiguiéndolo, si va por abajo o va por la derecha. Se hace todo muy rápido, entonces es fundamental el tamaño del visor. Montanari, concesionario oficial Volkswagen, Ford y Fiat en Pergamino, Volkswagen en Junín y multimarcas en Colón. My title is I'm a design engineer here at Joe Gibbs Racing, and I work in the vehicle development group. And basically our responsibilities are to design and develop just about all aspects of the car, except for the engine and maybe the tires. But it's a totally iterative process in that we're continually developing the chassis and the suspension in the car. And so we typically start with the design that we had last year when we're working towards a new design, and we'll look at what worked and what didn't work. We'll take feedback from our race engineers and from the drivers, and we'll conceptualize ideas that we want to pursue, and then we do all of our modeling in a CAD software, and then from there we'll go into the analysis aspect of the design, and we'll do computational analysis to evaluate new designs for chassis components or suspension components, and then we'll also do physical testing, mostly in-house, just to ensure that there's no potential issues with any new parts that we're going to put on the car. And then from there, the last step in the process is to go to and do track testing. So when we have a new chassis design, new suspension layout, new steering components that we want to evaluate, we'll take it to a test, evaluate the performance there before sending that design to a racetrack for an actual race event. Since the car tomorrow came out, which I think was almost 10 years ago at this point, the Toyota itself has gone through multiple body styling changes. I think 3 or 4 different body styling changes since the initial Car of Tomorrow. One of the big things that came with the Car of Tomorrow was there was a big wing on the back of the car, which the car no longer has. It's a smaller spoiler. There's what we call a splitter under the front bumper of the car, and that was a lot larger in the initial Car of Tomorrow. And over the years, that feature has gotten it's changed shape, and it's gotten a little bit smaller as the Car of Tomorrow has developed. But I think one of the bigger things that came with the Car of Tomorrow is just the safety aspect, and that really hasn't changed over the last 10 years since the initial car was introduced. And in fact, if anything, that's become the safety of the car has gotten better over the years, just as NASCAR and all the teams pay attention to just wanting to make sure that the car is as safe as it can be for the driver. So I think aerodynamics plays a very big part in that. I think one of the things that NASCAR has realized that is the
the car that's in the lead has what we call clean air on the car, and it has the best aerodynamic performance as opposed to the cars behind that are in what we call dirty air, because it's getting the air coming off the cars in front of it, and so the aerodynamic performance is compromised on the cars that are not in the front of the pack. And so I think one of the things that NASCAR has been working on over the last few years and has made a big difference is trying to change the aerodynamic characteristics of the cars so that the cars that are leading don't have as much of an advantage over the cars that are further back in line, which the goal there is to facilitate more overtaking throughout the course of a race, which in turn produces better racing and it's more entertaining for the fans. So one of the things that a lot of teams spend a lot of time developing is the shape of the body, and not necessarily the characteristics of it, in that the body itself is defined by the rules, and Toyota develops the Camry body for us. But NASCAR gives us very small tolerances with the way the body is, where all the body panels are located on the car, and some body panels we may have a tolerance of as much of a 1/4 inch of tolerance to play with, and some body panels we may have as little as a 1/16 of an inch or 70,000ths of an inch to play with. And since aerodynamics is such an important part of the speed of the car, the race teams spend a lot of time developing in the wind tunnel, doing lots of testing to figure out what the optimal position of every specific body panel on the car to try and gain as much aerodynamic advantage as they can. But at the same time, NASCAR does a very good job of enforcing those tolerances and checking the shape in the car, making sure that every car that races on Sunday afternoon is within the rules. I believe about 3 or 4 times throughout the weekend, NASCAR checks the shape of the car, checks all those tolerances with templates and all sorts of gauges to ensure that nothing is outside of the tolerance. And if it is, that's something that the teams will have to fix before they can qualify or before they can race, just to make sure that no one is trying to gain an unfair advantage. For each of our teams, each driver uses about 15 cars per year. We have 3 different types of cars. The car that our drivers use most often on our tracks that are 1.5 miles, it's what we call either an intermediate car or a downforce car, and that comprises most of the cars that they race in a particular season, and we have maybe 10 of those in our inventory per driver. We also have cars that are specific to super speedway races. When we go to Daytona or Talladega, that's a similar but different car that's specialized for the high speeds and the high banking of those 2 tracks. And then we also have a road course car for the 2 times a year that we race at a road course race, Sonoma and Watkins Glen exactly. And then some teams also have a short track car, which is specific to the tracks that are about a half mile or 3/4 of a mile in length, like Martinsville and Bristol and Richmond International Raceway, and the tracks like that are shorter than the 1.5 mile tracks. So depending on, it's a little bit team specific, but some teams have 3 or 4 different types of cars. Some teams only have 3 different types of cars, but overall it usually takes about 15 cars to make it through the entire 36 race season per team. ¿Le gustó el análisis del auto del NASCAR por dentro? Antes que nada, agradecimiento a Toyota Argentina, claro que mediante Toyota Estados Unidos llegamos al Joe Gibbs Racing, donde nos esperaban. Bueno, fue una gran sorpresa, una grata sorpresa, con ese estudio de televisión preparado para los programas que van desde Estados Unidos para hablar de cosas técnicas de los autos de NASCAR. Con ese auto de NASCAR después los ingenieros a disposición. La verdad que fue una jornada fantástica para analizar bien el auto de NASCAR por dentro, como lo habíamos pedido. Bueno, y como dijimos también cuando empezó este ciclo, en marzo de 2017 de este mismo año,
Vamos a tratar de mostrarle cómo es el automovilismo en todo el mundo. Por eso este tipo de notas son las que vamos a intentar repetir. Lo hicimos con Juncos, lo estuvimos en Dallara. Mire la cantidad de cosas que nos quedan. Un programa sobre óvalos. Un programa sobre los museos de NASCAR que hay en Estados Unidos. No solamente de NASCAR, el de Daytona que tiene todas las categorías. El de Indy. El de Indy, exactamente. El del circuito de Indianápolis. Nos quedan un volante de Indy con todas sus teclas, explicado por Juncos, el simulador de Dallara. Hay tanto material, los argentinos, ¿no? Los argentinos que han ido a hacer carrera, que están haciéndola o que están intentando hacerla en Estados Unidos. Hay mucho material y es la idea de P1, seguir mostrándoselo a lo largo de la semana. Nos quedan 5 programas aquí a fin de año, algunas cosas quedarán para el año próximo, pero hay mucho, mucho y muy interesante material. Un gusto, Serrero. Un placer. La próxima semana, otro programa de P1 con más contenido especial de automovilismo.